Y nosotros venimos nuevamente ante tu presencia. Ahora, Señor, para rogarte que seas tú, Señor, quien nos ayude. Nuevamente te suplicamos ayuda para que sea tu palabra, Señor, la que se quede con nosotros y que nosotros, oh Dios, podamos pasar un tiempo donde podamos ejercitarnos, donde podamos poner de nuestra parte para tratar de entender esta tu escritura, esta tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Cuídanos a cada uno de los que estamos aquí en este momento y que hemos decidido estar aquí para estudiar tu palabra. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, lo pedimos una vez más a ti todo con gracias. Amén y amén. ¡Épale! Buenas, caramba, llegó Sofía. Nada más fue para cuando tú vinieras. Ahí mismo. Y llegó aquí, se fue el agua. Pero no, yo estaba contándole lo que pasó no hace mucho en mi casa. Un aguacero, pero ahí mismo ni llegó a mi casa el agua. Tú veías la línea de agua así, y todo el agua para allá. De ahí para allá. Sí, y el grande que cayó hace como un mes, Wow. llegó hasta donde el negocio de Miguel, Valentina y vos miraban así El agua así mismo me pasó a nosotros. No, pero ¿cómo lo puedes creer? Yo dije, ¿y esto? ¿Y cómo va a ser posible? Se mojó aquí, yo decía, no, pero cuando yo llego digo, óyeme, pero un agua ya tú sabes, ni mojó nada, ni cayó una gota. Sí, así pasó allá cuando yo llegué de trabajar que veo eso. Pero ven acá, mire por aquí, mire el agua, así llovió. Y ahí antes de llegar a mi casa, ahí mismo la línea de agua así marcada, como con una regla. Ahí llegué. No voy más. Wow. Bien, hermanos, nosotros después de haber analizado lo que es ese contexto histórico de esos 400 años donde el Señor no ha hablado, eso es un dato sumamente importante, porque no pasó en vano. Voluntad de Dios. Dios decidió no hablar más. ¿A quién habló? Ahora quiero preguntar, ¿a quién habló por última vez antes de esos 400 años? ¿A quién? Exactamente. Y ese es el último libro específicamente. ¿Y cómo estaba la ciudad cuando Malaquía es llamado a profetizar a esta iglesia palabras de Dios para con este pueblo? ¿Cómo estaba compuesto el pueblo? ¿Se acuerdan cuál era la situación? Había un sentimiento de apatía. Había un sentimiento de apatía en cuanto a los sacrificios y la adoración al Señor. Ellos iban y cumplían y sacrificaban lo que fuera, el cabrito que fuera, y no tenían ese sentimiento de reverencia y adoración. Un cumplimiento. ¿Cómo afecta eso la vida de los creyentes cuando eso sucede? Para ser práctico. Porque eso puede pasar. Eso puede pasar entre nosotros. Y podemos cumplir con todo. En el Nuevo Testamento se menciona una iglesia que estaba pasando exactamente por esta situación. ¿Cuál era? Éfeso. Pero era una iglesia que estaba haciendo todo. Estaba siendo misionera, estaba evangelizando, estaba llevando la palabra a diferentes lugares. Era un centro. Pero ya era algo mecánico, automático. ¿Saben las cosas que el Señor quería dar a conocer a aquel pueblo? Y la que nos enseña también a nosotros hoy es que esa pasión por el Señor debe ser cultivada, mantenida, sostenida. Cuando esa pasión por el Señor comienza a menguar, algo está pasando. Yo voy porque tengo que ir,
hago una costumbre y eso realmente no es agradable para ningún creyente. Lo bueno en todo esto es decirlo. Y eso es a lo que no nos atrevemos muchas veces. Cuando tú hablas y dices, esta es mi condición, me siento en esta situación. ¿Y saben por qué a veces los creyentes tenemos temor a hablar con los demás hermanos sobre cosas así cuando eso está pasando en mi vida? Por la actitud que muchas veces tomamos nosotros. Porque en vez de entender esta situación, nosotros comenzamos entonces a pensar que la persona está en un problema serio con Dios. Cuando lo que tenemos es que tratar de incentivarlo, de ayudarlo. Hermano, ¿no se ha fijado lo importante que son esos tiempos de comunión, de coinonía entre hermanos? Cuando nos invitamos unos a otros a estar juntos, compartir, hablar, aunque sea, como decimos nosotros, aunque sea plume burro. Pero hablar, conversar. Estamos aquí, somos dos seres humanos comunicándonos, hablando. Pero nunca sin olvidarnos que somos creyentes. Eso nos une. Pues parece que cada quien estaba por su lado, nadie se buscaba, no había interés ninguno, habían perdido el interés incluso por lo que había que dar para el Señor. Y Malaquía exhorta con respecto a esa dejadez y a esa decadencia. Cuando tú dejas de hacer las cosas con amor y con gozo para el Señor, eso simplemente produce apatía y decadencia. ¿De acuerdo? En esos 400 años nosotros vimos la historia de lo que pasó con el pueblo de Israel. A pesar de toda su dejadez, a pesar de toda su mala conducta, algo importante estaba ocurriendo ahí. Dios cumple su palabra. El pueblo no había hecho absolutamente nada. Detalle importante, y aquí quiero que pongan atención en esto. El pueblo no había hecho absolutamente nada para que Dios dijera, bien hecho, qué bien lo han hecho. ¿O sí? Solamente algunos de sus siervos, un remanente, que se mantenían luchando, sufriendo por el pueblo solamente sabía pedir. ¿Qué me vas a dar a cambio de esto? ¿Qué me vas a dar a cambio de esto? Nada. El Señor había hecho una promesa y que a través de ese pueblo el Mesías habría de venir. Y el Señor iba a cumplir eso. Pero no porque el pueblo hiciera algo. La semana pasada creo que fue nuestra hermana Heidi que dijo algo sumamente importante con respecto al pueblo de Israel, donde dice que yo te he puesto en medio de las naciones. Compromiso, responsabilidad. ¿Qué hicieron ellos? No cumplieron. No cumplieron. Es que no hicieron nada para que Dios diera, wow, tremendo, ustedes cumplieron exactamente para que el Mesías pudiera llegar a través de ustedes. No es que Dios lo hizo por encima de ellos. Lección aquí. ¿Quién puede dar una lección práctica en nuestras vidas? La desobediencia del hombre no evita que Dios haga sus planes. Eso es tan glorioso. Porque a veces nosotros como creyentes, no sé cuántos de ustedes han tenido que llorar cuando tú ves que Dios hace cosas contigo y tú sientes que tú no te la mereces. Yo digo, Señor, pero ¿qué yo hice? Si lo único que hice fue portarme mal. Porque Dios no es como nosotros. Él nos guía, Él sabe quiénes somos. Él sabe quiénes somos. Por eso es que la reacción nuestra cuando viene un creyente con problemas, posiblemente de decadencia, pidamos al Señor sabiduría para saber cómo hacerlo. Ese es el momento en que nosotros no podemos tratar de hacer comentarios negativos cuando lo que muchas veces necesitamos es ayudar a esa persona. De tal manera que se sientan con confianza de poder venir ante ti. ¿Tú te imaginas un hermano que diga, hermano, yo tengo muchos problemas, yo me siento tan decaído, sin ánimo, yo vengo mecánicamente aquí a la iglesia, vengo como un autómata y a veces nada más miro el reloj y me quiero ir?
Yo quiero ver cómo usted va a pensar cuando un hermano se le diga eso. Yo quiero ver. Usted que ahora dice, este es mi momento de yo manifestar mi gran espiritualidad y consagración al Señor. Y aquí voy. La pregunta, ¿lo va a ayudar? No lo va a ayudar porque se va a sentir peor. Él va a decir, wow, este hermano es un siervo del Señor. Mira cómo vive, mira cómo está. Sin embargo, yo, mira quién soy. Palabras de ánimo, incentivo, de aliento. Dígale esas ocasiones en las que Dios te ha puesto en la misma situación que a veces tú tampoco has querido decirla. Dícesela. Yo he estado ahí. Yo sé lo que es. Cuando él escuche eso, dice, oh, yo no estoy solo. Oh, espérate. Entonces comienza a caminar. Esas fueron las palabras de Jeremías, de Malaquía, que aunque tuvo que reprender al pueblo, también tuvo que saber entenderlo y mostrarle amor a ese pueblo. Pero el pueblo siguió caminando por encima de todo. Dios, como vimos en ese contexto histórico, Dios cumplió su promesa. Y estando en medio de imperios y gobiernos tan hostiles, tan perversos, tan ambiciosos y tan avariciosos, los protegieron. Ustedes pueden creer una cosa así. A un grupito de personas allí en Palestina, prácticamente que lo eliminaban con soplarlo. No tenían un ejército, no tenían nada preparado en ese momento. Sin embargo, Dios lo protegió. Porque ese pueblo tenía que ser preservado hasta el día de la venida de Cristo. Y así fue. Y tuvieron que pasar en ese último momento cuando Antíoco Epífanes no hizo lo que hicieron los demás reyes de la parte de los asirios. ¿Y qué pasó? Los maltrató, los esclavizó, profanó el templo, hubo una rebelión de parte de los judíos. Al final los judíos vencen y aquel hombre muere de tristeza al ver que lo que él creía que era Dios en la tierra no era real. Ver que sus planes no se le dieron, muere de tristeza prácticamente. Eso es lo que relata tanto la historia secular como lo que podemos deducir de lo que es las escrituras mismas. Todo por tocar algo que pertenece a Dios. Y es una lección que nos estamos llevando aquí en estos tiempos históricos de cómo Dios se ha manifestado a todo ser humano. Todo aquel que toca lo que es de Dios no sale ileso. No sale ileso. De ahí el cuidado que yo tengo que tener cuando hablo con uno de mis hermanos en Cristo. Aquel que no le duele cuando le habla mal a uno de sus hermanos en Cristo tiene que revisarse. Aquí sí tenemos que ser fuertes. Porque yo puedo hacerlo, pero te aseguro que si eres un creyente tú no duermes tranquilo en tu casa. Porque comienzas a pensar y se sintió mal. ¿Y qué yo le hice? Yo no, esas no fueron las palabras. ¿Por qué le dije eso? Y tal vez otro, tú le expliques el problema. Pero yo no entiendo cuál fue el problema que tuve. Tú sí tienes un problema. Tú sabes lo que hay dentro de ti porque tú te sientes mal. Un creyente no admite haber dañado a otro creyente. Aún sea así corrigiéndole. Eso es lo interesante. Con esas cosas en mente, mis hermanos, vamos a entrar ahora aquí a una parte sumamente importante, vital, clave, aburrida, porque vamos a tener que estar pensando, analizando cosas que no queremos hacer porque nos confundimos y no hay cosa peor que la confusión. Pero aquí hemos estado aprendiendo que mientras más confusión mejor, porque es la misma confusión que nos lleva a estudiar y a analizar y a investigar.
Y cuando hablamos de cronología del Nuevo Testamento, entramos en un asunto sumamente complejo. Porque ¿qué es cronología? ¿Qué es la cronología? Para llevar todos los puntos claros, quiero asegurarme que todos saben lo que es una cronología. ¿Quién puede definir en su palabra? No importa. Una secuencia de eventos, perfecto. Una secuencia histórica pero secuencia ¿cómo? En orden, eso es lo que ha faltado. Ah, no te oí, te hubiese ganado un 20. ¿Te fijas? No, ahí está el 20, ahí le damos el 20 a Yadira. Eso es, lo ganó. Es en orden, eso es. Y ese es el problema aquí. Cuando entramos al Nuevo Testamento, nos encontramos con que no todo está cronológicamente organizado. Las fechas son difíciles encontrarlas. Y nos vamos a tener que concentrar en eso poco a poco. Ni siquiera creo que hoy podamos hacer eso, porque vamos a ir con calma analizando algunas cosas interesantes con respecto a la introducción. Pero en esta introducción, yo quiero que todos leamos lo que tiene en su libro, esa primera parte que el libro mismo narra y escribe, cosa que aquí ya hemos dicho en otras ocasiones con respecto a lo que significan estos datos históricos. Y a partir de aquí, por lo complejo de esta clase, yo quiero que nosotros nos sujetemos a lo que está escrito aquí por Arturo. Vamos a irlo leyendo y si en el camino podemos nosotros abundar un poco más con algún dato histórico que usted y yo podamos conocer y aportar, sería fantástico. Pero para no perdernos ni tratar de salirnos de todo lo que se está tratando de explicar aquí, vamos a ir explicando poco a poco lo que nos va a llevar a nosotros a tener que sujetarnos a los párrafos que el libro mismo tiene. Pues vamos a comenzar con esta introducción tan importante que son, miren esto, lo que dice al principio aquí. Dice, conocer el orden de los eventos históricos contenidos en las Escrituras trae varios beneficios al estudiante de la Biblia. ¿Eso es cierto? Esto nos ayuda a ubicar la historia secular con los eventos más trascendentales del Nuevo Testamento. Nos ayuda a entender la urgencia y las prioridades de Jesús de acuerdo a cada etapa de su ministerio. Es importante seguir a Cristo. Toda ese contexto cronológico de la vida de Cristo hasta donde más nosotros podamos. Y esto nos ayuda a observar cuáles fueron los diferentes periodos de la iglesia primitiva a la luz de la revelación progresiva de Dios. ¿Pudieron entender algo de este párrafo? En palabras sencillas, simples, la historia que la Escritura nos da es fantástica para ubicarnos. Y si la combinamos con los hechos seculares que tenemos, historias seculares también, vamos a ver que tienen una hilaridad y nos ubican y nos ayudan a aportar y abundar más en la ubicación de ese primer siglo. ¿Se acuerdan? Aquí hemos estado enfatizando de cómo usted va a estudiar prácticamente este Nuevo Testamento, al igual que estudiar las epístolas de Pablo, tenemos que sentarnos en ese primer siglo. Si no nos sentamos en ese primer siglo, nosotros vamos a estar tomando pasajes como si fueran simplemente algo poético, algo bonito, algo agradable. Yo escojo este verso, que es el que me gusta. No, pero a mí me gusta este más y este me encanta. Oh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo voy a poder, todo lo voy a poder. Entonces comienzas a estudiar la Escritura y te das cuenta que la Escritura nunca dice que tú todo lo vas a poder. Y entonces hay una contradicción. Tiene que ver de qué está hablando. ¿A qué se refería específicamente? Pablo quería dar a entender a la iglesia lo mismo que Malaquía quería dar a entender al pueblo de Israel. Debemos experimentar este gozo de nuestra relación con Dios.
Va a ser difícil, va a ser duro. Muchos, porque todos tenemos dramas en nuestras vidas. ¿Sí o no? Situaciones difíciles. Y si dejamos que esto corra sin yo buscar un momento para estar cerca de Dios y gozarme con Él, me voy a perder de todos esos beneficios de la vida cristiana. Y Pablo dice en ese sentido, mi hermanos, nunca olviden que ustedes sí pueden hacerlo. Ustedes pueden hacerlo, pueden gozarse en el Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Él quien nos va a fortalecer para que nosotros podamos gozarnos en Él. Y con esto nosotros no somos estoicos, ni tampoco cínicos, donde no nos importa lo que pasa en el mundo, yo como quiera voy a vivir en mi mundo y ya no me importa más nada, porque eso para mí es egoísmo. Es como la palabra cinismo viene de ese grupo de cínicos, que era prácticamente una doctrina. Y aquí la única pequeña Sofía, los cínicos eran tan de ellos y tan le importaba tan poco lo que pasara en el medio ambiente que ellos decían que tenían libertad para encontrarse con una mujer y hacer el amor en la calle donde quiera, no hay problema. Cualquier cosa que mi cuerpo me pida en la calle yo lo voy a hacer porque eso a mí no me interesa, es vivir, punto. ¿Qué tantas reglas, qué tantas normas? Eso te trae infelicidad. Ve de donde viene la palabra cinismo, eres un cínico. Cualquiera no quiere que le digan cínico en ese sentido. Cuando te digan cínico, tú le dices, no, yo me baño todos los días. Y me cuido. Y hago mis cosas con cuidado. Porque lo que te están diciendo es eso, que eres un descontrolado, un degenerado, una persona que no le importa lo que tu boca salga y todavía te sigues riendo y disfrutando. Esa no es la risa que el Señor quiere. Ese no es el gozo que el Señor quiere. Dios quiere un gozo que realmente esté controlado por lo que son las normas de Dios para cuidar y dirigir tu vida. Porque lo que Dios traza como norma de moralidad no es para hacerte daño. En estos días me sentí, pongo un ejemplo, y fíjense, dije que no íbamos a ir muy rápido, y esto para mí, esto es importante, estos ejemplos, para que nosotros veamos que el hombre y el corazón del hombre es el mismo en todos los tiempos. Y ubicarnos en esos tiempos y saber cómo vivía la iglesia en esos momentos, no eran cosas difíciles, fáciles. Hoy nosotros nos quejamos de lo que vemos, y con razón también lo hacemos. Por ejemplo, en mi país ahora está levantándose una joven, que me enteré no hace mucho por las redes sociales, vi comentando muchísima gente y videos salen y dicen, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Es una joven que no quiero ni siquiera mencionar su nombre aquí, no, porque esto se está grabando, pero ella se ha hecho popular cantando canciones, no se pueden pasar todavía, quieren ser conservadores allá, no la pasan por la radio ni esas cosas, pero la oye todo el mundo con estas redes sociales. Ella canta exactamente con todas las palabras más bajas que usted pueda conocer. Y están felices, muchos, genial. Y algunos dicen, es que esta muchacha no realmente nació en el país equivocado. Si hubiese nacido en otro lugar, pero todo para exaltarla. Porque ella es una persona fuera de lugar, es que ella es muy creativa, wow, y no la entienden, no la pueden entender. O sea, ser creativo, ser bueno, ahora es romper todas las normas de moralidad establecidas por Dios, sin importarle, y eso es progresar, eso es vivir en un país que está anticuado. Los otros son muy avanzados. O sea que un país avanzado es aquel que rompe todas las normas de Dios de moralidad y así puede avanzarse con el hombre. ¿Eso es verdad? Pero es como el hombre piensa. Estamos muy atrasados, hay muchos tabúes. Les encanta utilizar esa expresión, porque con eso ellos se sienten importantes, se sienten que están diciendo algo que tiene que cambiar el mundo y que tenemos que transformar nuestras mentes.
Hay que liberarnos. Mi hermano, eso es cinismo como cualquier otro. Y me alegro que uno de los intelectuales de mi país dijera que con teteo y reggaetón no se va a llegar a ningún sitio. Un país no avanza. Y el reggaetón no es por la música, que es otro error. Yo no quiero hacer énfasis en la música per se, sino en el tipo de movimiento que trae el reggaetón, el tipo de pantalla que da, porque sin eso no vende, y los creyentes vamos a estar de acuerdo con eso. Entonces te oyen a ti hablar de esta manera, dicen que tú eres una persona que te cree mejor que los demás. Y ahora se levantan entonces muchos grupos creyentes, cristianos, haciendo reggaetón, haciendo de todo lo que se... Porque música es música. Sí, estamos de acuerdo, música es música. Pero hay un orden. Y el orden no lo ponemos nosotros, sino Dios. ¿De acuerdo? Porque podemos incluso hasta decir, es que hay un orden. Sí, Dios dice que debemos ser ordenados. Sí, pero no pongas tú el orden. Porque ese es el dilema. Yo quiero poner el orden. Lo hago a mi manera. Yo creo que estoy organizado, pero me importa un bledo lo que diga la escritura con respecto a la moralidad a la cual yo debo someterme. Todo esto, mi hermano, para tratar de llevarlos a ustedes a entender que el mundo no ha sido diferente. Aún en el inicio mismo de la iglesia, el hombre estaba allí con su misma vida de pecado, sus mismos deseos y sus mismas ansias de romper con todas las normas de Dios. Cuando se le hablara de Jesucristo, cuando se le presentara el evangelio y vieran lo que él demandaba, eso es, te oiremos luego, como le dijeron a Pablo. Porque todos tenían un límite. El hombre hace un límite hasta donde él cree que puede escuchar, porque su vida es de él y él hace con su vida lo que le da la voluntad. Y eso lo escuché también incluso de un pastor, en una de las redes sociales también en mi país. Mi hermano, este es un concepto que es horrible. Solamente lo decimos para ganar el corazón de las personas, para ganar a los que están ahí. ¿Qué fue lo que él dijo? Es que las personas, yo no me meto con el que no quiera buscar del Señor, porque cada quien hace con su vida lo que le da la gana. Eso es verdad. El hombre no está llamado, sea quien sea, porque el evangelio es para todo el mundo, a hacer lo que le da la gana. El hombre, todo ser humano, está llamado a vivir de acuerdo a las normas de Dios. Cuando hace lo que le da la gana, entonces se acarrea condenación. Y si hay condenación para la persona que hacen lo que le da la gana, sin tener en cuenta a Dios, entonces estamos diciendo que hay normas que si tú la violas, tú eres responsable de hacerla. Entonces estaba diciendo como que Dios creó al hombre para que él escogiera y decidiera lo que quiere hacer. Y no podemos juzgarle. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Si no es para decirle al mundo, tú estás en pecado. Imagínense lo de Juan el Bautista que se atrevió a decir al rey, tú no estás bien. Le costó la cabeza, sí. Pero ¿se lo dijo o no se lo dijo? No, nosotros somos hoy muy diplomáticos, muy cuidadosos, porque predicamos proselitismo. ¿Saben de qué estoy hablando? Vamos a predicar de tal manera que el corazón de la persona puedan ser movido y yo me los gane y puedan venir a la iglesia y juntos aquí alabar al Señor. Tremendo. Pero nunca voy a hablar sobre lo que Dios demanda de ti, porque corro el riesgo de que me digan que yo me creo el mejor. Me da miedo. Sí, muchas veces nos da miedo. Pero también me da miedo cuando yo esté ante la presencia del Señor y Él me diga, ¿por qué no lo hiciste? Cuando constantemente Él dice, vayan y prediquen la palabra mía.
mis palabras. Y eso es lo que queremos ver. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo? Con respecto a estos, ahora para entrar en materia y esta introducción necesaria, algunos que no creen nada, incluso escépticos, agnósticos, han dudado sobre la infalibilidad de la Escritura. ¿Por qué? Porque han atacado los evangelios argumentando que los eventos que narran no son cronológicos y que no son de tanta trascendencia en sí. Eventos como la resurrección de Jesucristo, que constituye prácticamente la piedra angular del cristianismo, supuestamente no tiene una cronología de los sucesos narrados por los evangelistas. Cuando tú escuchas eso, tú le tienes que decir, sí, eso es cierto. ¿En qué afecta eso la verdad? Cada evangelio que usted tiene en sus Biblias, el propósito no era presentarle una cronología de Cristo, sino narrar acontecimientos para enseñar algo específico. Han atacado mucho a Mateo porque es uno de los libros que realmente más fuerte habla a través de Cristo al corazón del ser humano. Igual que los otros evangelios. Y para nosotros entrar a estudiar estos evangelios tenemos que entender exactamente cuál fue el propósito, a quién escribió cada quien, por qué escribió cada quien estas cartas. Otros preguntan, entonces, ¿cuál fue realmente el orden de los eventos en torno a la vida y muerte de resurrección de Jesucristo? Y seguimos yéndonos más lejos y comenzando por el nacimiento de Jesucristo. ¿Cuándo nació Jesucristo? Porque al incrédulo, si tú lo dejas, él sigue avanzando. Y sigue diciendo más y se siente más animado porque te está atacando a ti, porque al mismo tiempo está atacando un libro que a él le perjudica. Él necesita derrotar ese libro. Pero es fervientemente necesito destruir ese libro. Es mi enemigo, es que no me agrada. Pero no te lo va a decir. Muchos sí lo dicen abiertamente, otros no. Otros van detrás de esta pregunta. Ahora sí, contéstame. Con la esperanza de que tú nunca le des una respuesta. Ni siquiera nosotros sabemos a ciencia cierta el año del calendario en que Jesucristo nació de una virgen. ¿Lo estoy confundiendo? ¿Lo estoy decepcionando? Sí, eso es verdad. Y eso lo vamos a estar analizando. Hermano, han pasado más de 200 años después del nacimiento de Cristo y al menos sabemos que Jesucristo no nació en el primero. No nació en ese año primero. ¿Se fijan que se cuenta antes y después de Cristo, no? Hay un inicio. Y ese inicio se decide en el siglo, como vamos a ver más adelante, en el siglo V. Y hubieron algunas discordias. ¿Cuándo comenzamos? Y alguien propuso comenzar en el tiempo de, creo que de Vespasiano. Vamos a comenzar de ahí, pero era uno de los más perseguidores de la iglesia. Y en ese momento quien estaba controlando prácticamente toda esa parte oriental y hasta occidental era la iglesia. Dijeron, no podemos hacerlo así. Realmente este fue uno de los peores. Hasta que se le ocurrió, dice, ¿por qué? Eso lo vamos a estar hablando con más detalle más adelante. ¿Por qué entonces no lo comenzamos en el tiempo mismo en que comienza Roma? Y hablando no de Diocleciano, sino de Cristo, del nacimiento de Cristo. Ahora, ¿cuándo nace Cristo? Ese era el dilema. Y comenzaron a buscar fecha y encuentran que Cristo nació exactamente en el tiempo en que Roma
a partir de la fundación de Roma. Roma comienza a funcionar y tan pronto comienza a funcionar, viene Cristo. Ahora, ¿fueron exactos en ese tiempo? Lo que se registra es que hasta ahora, vamos a ver con mucho más detalle y mucho más cuidadosamente, es que realmente esto tiene un atraso de unos 4 años. Aparentemente pueden ser más y aún eso no es exacto. Porque el año en que Roma comienza su fundación es en el 500, en el 754, creo, si no me equivoco. Vamos a ver más adelante. Esa es la fecha que tengo en mi mente ahora mismo. Me puedo equivocar, pero creo que eso era. Pero Herodes comienza a perseguir a los niños 574. 774, algo así. Pero Herodes comienza en el 770 a perseguir. ¿Y qué está pasando entonces ahora? Y aún eso no es seguro, porque ese tiempo de persecución pudo haber durado 1 año o 2 años. O sea que pueden ser que en vez de 4 puedan ser 6 o 7. Estamos haciendo los cálculos. Más atrasado. Entonces, no nace Cristo exactamente, y eso ahora actualmente es casi por seguro, de que hubo un error en ese tiempo. Ahora, ese mismo calendario siguió corriendo, siguió caminando en el tiempo, y es prácticamente, creo que en los 1200 y algo, que ya se reconoce por fin iniciar todo a partir de esa fecha propuesta, pero con 4, 5, 6 años de retraso. Y se comienza pensando en la Navidad, en el nacimiento de Cristo, y escogen prácticamente un tiempo que coincidía con todo como si fuera, no importa cuándo él nació, vamos a coger un día que nos convenga a todos. Y escogen un día que es 25 de diciembre en ese tiempo donde se adoraba a un dios pagano. Por eso que muchos hoy no celebran la Navidad. Muchos creyentes no quieren celebrarla porque es un rito pagano y simplemente lo que hizo fue que se hizo un traspaso y Cristo no nació exactamente en ese día, y sí tienen razón. Entonces van al calendario anterior antes de Cristo y le buscan exactamente la fecha y el mes donde fue que él nació, y de ahí comienzan a hacer cálculos, pero todo el mundo intenta sacar el mejor resultado de la fecha de Cristo, pero nada es totalmente cierto. Eso es lo que tenemos exacto. No es nada exacto. Podemos aproximarnos, pero de por sí de seguro no es en ese año primero que tenemos hoy en día, en ese número 1, que Cristo nace. No es el que ellos escogieron. Ahora, ¿cuántos años vivió el Señor en la tierra? Esa es otra pregunta, porque eso tiene que venir de ahí. ¿Cuánto le atribuimos? 33, ¿verdad? Tampoco eso es verdad. Porque si no coinciden, podrían ser entonces 33 más 4, ¿cuántos son? 37. Y si vais son más, pueden ser 38 o 39 los años en que Cristo estuvo mirando la tierra. Tenemos que ir en ese orden. Y eso es lo que tenemos en la Escritura. Y tenemos que ir entendiendo esto de que el hombre es quien ha organizado, no nosotros. No es el orden de los hombres, sino exactamente el tiempo en que el Señor escoge para hacer sus narraciones sin contar con lo que el hombre pueda decir. Ahora, es importante el calendario. Es sumamente importante, y eso nosotros también queremos analizar aquí un poco
Ya solamente a manera de introducción, antes de que nosotros nos tengamos que introducir en esto, ¿cómo se hacen los calendarios? No sé si alguien puede ayudarme aquí. Han existido calendarios que se toman, por ejemplo, solamente mirando los cambios del sol. ¿Cuáles son esos cambios del sol? Y otros son los de la luna. ¿Cuáles son los cambios del sol? ¿Tú me puede ayudar con eso? Los, bueno, las estaciones, eh, los solsticios, invierno y verano. Ahí está. Y eso siempre va a ser lo mismo todo el tiempo. Ese ciclo se va a repetir. Ahora el asunto es calcular en qué tiempo eso transcurre. Han habido en el tiempo, en los calendarios que se han organizado, que han variado mucho, donde se han hecho calendarios de 365 como el que tenemos, han habido calendarios de 350, eso me encontré extraño que había un calendario así, pero eso cuando era así tenían que tener 4 o 5 años hacer ciertos años como le llamaban bisiesto, donde se tenía que adelantar para que pudiera coincidir. Nosotros tenemos algunos años bisiestos, ¿verdad que sí? Cada 4 años. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos los años bisiestos? Prácticamente para alcanzar, ¿sí? Vean lo más fácil cuando tú lo ves, no tan complejo como nos lo escriben. Es simplemente para alcanzar el tiempo, que coincida todo. Porque si no, si lo dejamos así, vamos a terminar, y es lo que yo estuve mirando, y estos son mis cálculos no científicos, estos son míos, así que no confíen. El problema es, pero no solamente mío, otros muchos los dicen, es que de no hacerlo así, de tratar de irlo ubicando, vamos a tener un invierno en verano. Entonces hay que mantenerse. ¿Cómo mantener esas fechas exactas, esos años exactos? Y gracias a Dios ya van muchos siglos y sí ha funcionado. Lo que tenemos 365 días al año en ese transcurrir. Otros lo han hecho tanto solar como lunar. Y eso también ustedes lo ven en su calendario, ¿no? ¿No han visto esos calendarios que le ponen una lunita, cuarto menguante, que todo eso es calendario. Lo mismo, las personas que vivían en estas selvas, sin toda la información que tenían las ciudades más civilizadas, ellos hacían lo mismo. Calculaban su tiempo de esa manera, mirando al sol, mirando los cambios de las estaciones, todo esto. Ese es el calendario, acá. Sí, yo tengo una pregunta acerca de la fecha y el tiempo, porque en Lucas 3:23 dice que cuando Jesús empezó su ministerio, él tenía 30 años. Entonces, ¿cuál es cómo se hacen los cálculos? ¿Duró entonces haciendo Interesante. más de 3 años? Bueno, él comenzó cuando tenía 30 años. Eso es un relato que dice la Escritura. Ahora, ¿cuándo ocurrieron esos 30 años? ¿Entiendes? Es lo que estamos diciendo no es en el calendario. Yo puedo decir, yo tengo 30 años, pero tú tienes que ubicar entonces cuándo fue que yo nací. Porque tú lo vas a ubicar con el calendario que yo tengo. ¿Entiendes? Tú vas a hacer cálculo y dices, bueno, tengo tantos años, yo tengo 60 años cuando nació. Naciste en el 61. Puedes hacer los cálculos, pero ¿cómo? Con el calendario que tenemos vigente. Ahora, tú tienes que ver esos mismos 60 años con otro calendario entonces diferente y no te va a dar el mismo. Por ejemplo, si tú calculas mis años con el calendario chino, va a ser diferente o no. Porque el calendario chino es otro, diferente. Entonces vamos a tener fechas diferentes, pero son los mismos 30 años. ¿Sí ven? Son exactamente los mismos 30 años. Depende del calendario. ¿Cuál? Sí, hemos mencionado el de los chinos. Los judíos mismos. Los judíos también tienen otro que no es exactamente igual al que tiene la parte occidental. Y las personas estaban traduciendo todo esto. Ellos estaban tomando en cuenta el calendario que ellos estaban utilizando. Esa ubicación
la traducción no creo que tenga nada que ver con eso, simplemente es un relato. Ahora, ¿en qué tiempo yo ubico todos esos relatos? Es lo que vamos nosotros a tratar de analizar. ¿En qué tiempo? ¿Cuál es la coincidencia? ¿Y cuál es la cronología de esos hechos exactos? Porque es traducir algo que tú ves. El Señor tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Perfecto, tenía 30 años. El Señor nació el 25 de diciembre. Y ahí vamos a comenzar. Primer año. Se comienza a hablar de ahí. Pero él comenzó, sigue caminando en ese tiempo que nos están dando, que es el 25 de diciembre, con el calendario ya cambiado, y él termina en el 33 de ese calendario. Pero resulta que esos 30 años habían comenzado antes, 4 o 3 años antes. Entonces ahora, cuando tú lo metes esos 4 o 5 años, va a tener entonces o 37 o 38 años, no 33. ¿Lo puedes ver? ¿Lo calculas? Porque tiene que ir más atrás. No puede contar con el error. Porque si hubo un error de 4 o 5 años, entonces ya serían 37 o 38 años. ¿Acá? Bueno, actualmente si como dice Arturo, que No Cristo son menos. más probable nació en el año cuarto antes de Cristo, como según los años que conocemos ahora. Ajá. Tiene que añadirle los 4 o 5. Entonces, no, tiene que quitar. ¿Cómo lo puede quitar? Ok. Porque es que 33 menos, comenzando el menos primero. 4, porque hay que ir 4 para atrás. Pero es Entonces, que él no cae nace. como a 29. Sí, pero que él no nace ahí, él nace antes. Sí, Entonces se cuenta 4 más lo 33 No, menos. a partir. menos. Porque, No estoy- porque estamos estoy hablando perdido. de 4 antes y no 4 después. Déjame ver si me doy a entender. Mira. Nace Cristo en este primero que ellos te dan. Termina su vida en 33. Es el mismo tiempo. Sí, si tú lo mueves para atrás. No, es que espérate. No, es que es el mismo tiempo. Ellos no van a variar. Ellos están calculando que él nace aquí y muere en el 33 de ese año. Sí, pero lo que varía Pero es la fecha ellos de la edad. están olvidando. Lo que está variando No. es la fecha, no la edad. Sí, pero que no están teniendo en cuenta los 4 años más. Porque si se ¿Me mueven- entiende? Si se mueven. Sí, lo están calculando mal. Si tomamos los 33, de 1 a 33, vamos a decir, ¿verdad? Ujú. Pero ya se conoce de que no fue en el año primero, sino en el año cuarto. Cogemos los mismos 33 y en vez de morir en el año 33, él muere en Pero el es que año... el año es que sigue igual. No, Sí, él sigue muere- igual. Sí, es que siguen exactamente igual. Ellos no van a variar su fecha. Son 33. Sí, son los mismos 33. Los mismos 30, pero En que el- él no muere. Estamos diciendo 33 porque ellos calcularon desde ese Desde primer el uno año hasta- el y 33. muere en el año Porque 33. igual que cualquier fecha, la fecha romana, toda, la fecha, por ejemplo, en que Roma fue fundada, comprende, va exactamente igual. Pero sin embargo resulta que no. ¿Comprende? Ese es el asunto, pero lo están haciendo de la misma fecha romana, comienzan 1 y 2, pero él nació 4 años 4 años antes. atrás. Entonces, al tú comenzar a contar, Cristo ya había nacido, Ujú, estaba viviendo, 4 años. pero entonces dicen, no, él nació en el 33. Él murió en el- Él nació exactamente en el 774, que fue la fundación romana. Entonces, a partir de ahí, ellos comienzan olvidando los otros 4 años de Cristo Ok. y comienzan a contar 1, 2, llegan al 33. ¿Dónde quedan esos otros 4 años? Entonces no se lo puede quitar. La pregunta aquí Porque no ya es- él había nacido. ¿Comprende? Entonces, al haber nacido, él estaba viviendo ya.
Y él tenía 4 años de vida. Sí, pero entonces mi pregunta viene siendo, Él tenía 4 años de vida más los 33 que le adjudican. mi pregunta aquí es, ¿en qué año, para calcularlo bien, en qué año se calcula más o menos cuando él murió? Porque si los romanos calculan que nació en el año 1 y murió en el año 33, Ya. y están quitando los 4 años atrás, entonces esa fecha no está... No, es que no sigue concuerda. igual porque él estuvo viviendo. Fue que no lo tuvieron en cuenta. Él ya estaba viviendo. Ya, ok. ¿Entiende? Es que ese es el punto. Ese es el punto. Y él estaba viviendo. Nada más que él vivió 4 años, pero no le contaron esos 4 años. Cuando tú no le cuentas esos 4 años, Entonces hay que añadirlo. eso hay que añadirlo. Eso no es difícil entenderlo. Eso no es difícil. Sí. Si él nace... Si es antes de Cristo, entonces es menos. No. Bueno, si tú lo ves en el orden que lo tenemos ahora, porque usted está metido en el mismo calendario todavía. Tiene que salirte del calendario. Creo que la diferencia está que Antiguo Testamento se resta, pero no. Sí, se resta. Antes de Cristo se resta, pero después de Sí. Cristo se suma. Es lo mismo que desde la fecha en que se funda, se coge la fundación romana, a partir de ahí comienza todo a funcionar. Cristo nace y ellos escogen la fecha, incluso fue el 25 de diciembre, y comienzan y le ponen año 1. Pero ya resulta que por el relato de Herodes, vemos que Cristo ya estaba viviendo. ¿Entiendes? Y si ya estaba viviendo, ¿qué tú vas a hacer con esos años? Tienes que añadírselo. Ahora, si coges el mismo calendario, entonces sí tienes que quitarle. ¿Entiendes? Pero no puedes sujetarte al mismo calendario, sino al calendario viejo, porque Cristo nace en el calendario antiguo. ¿Entiendes? Porque el calendario fue transformado. ¿Ya lo tenemos? Ya. Ese es el asunto. Pastor, entonces nació en el 750. 774. Por eso es que se cuenta antes y después de Cristo. Sí. A partir de ahí se comienza a contar 1, 2, y 3 y 4. Por ejemplo, cuando se acepta es en el 1200 y pico, y ya Roma tenía entonces unos 525 años, algo así de fundada. Por eso dije que íbamos a tener ciertas confusiones acá. Y ese 774, ¿eso fue en el calendario romano? Ellos, Ajá, en el anterior. Ese calendario que fue transformado, cambiado y puesto la fecha de Cristo, le iban a poner en tiempo de Diocleciano, era que le iban a poner. ¿Comprende? Dice, vamos a partir de ahí, esa fue la discusión, y dijeron, no podemos partir de ahí con un primer año, porque había necesidad de hacer los cambios para transformar todo y comenzar a ver los tiempos de la Pascua, comenzar de ahí, donde ubicamos las Pascuas, o sea, las fiestas cristianas, y Pascua no es más que la celebración igual que lo hacían también los romanos en su calendario. Ellos escogían, como los griegos, escogían su calendario y tenían a sus santos, a sus líderes religiosos, y también lo añadían al calendario para saber en qué tiempo ellos volvían otra vez a aparecer en el mismo ciclo. ¿Se entiende? Volvían ese mismo santo, oye, el día de tu santo, tú te llamas María, el día de María, el día de... bueno, todavía en algunos países dicen, uy, este es el día de tu santo, y te lo celebran y te ponen el nombre de ellos. Por ejemplo, Santa Valentina nació en San Valentín y le pusieron Valentina. ¿Entiendes? Las Mercedes, todo ese tipo. Eso es calendario. Eso todo es calendario y es una copia del calendario gregoriano. En mi país, no en su país, ¿verdad? No, yo no soy de allá. ¿Qué país? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda tu país? Rápido, y que su país de ellos, oye. No, yo no conozco ese país, ¿no? El país de ustedes. Sí, Cuando yo he visto algunas investigaciones donde en el tiempo de Herodes fue que nació Cristo. Ah, es Porque interesante. cuando él iba a nacer, Eso lo vamos a ver. a él lo sacaron, a María lo sacaron antes del censo. Lo del censo es otro asunto también que tampoco arroja datos exactos. Eso es otro Entonces, problema. Según la fecha del nacimiento de Jesús, no coincide con el 25 de
diciembre. No, para nada, esa la escogieron ellos, por conveniencia. Arbitrario. Sí, ¿eh? Creo que fue, tienen una proximidad de entre el solsticio, viene siendo como en octubre, pero mucho antes. Mucha gente cree que fue en primavera Ajá. que nació. En abril, hasta en Exactamente, septiembre he escuchado. Exactamente. Es igual que la fecha que tienen para la muerte de él. Que siempre pone Eso- que fue un viernes. Eso actualmente se sabe un poco más preciso porque coincidió con la fiesta de Con la Pascua. fiesta de Pascua. Entonces, eso sí- Ustedes siguen grabando para una grabación. Bueno. No, sigan. que el tiempo del nacimiento, podemos estar casi seguros que no fue el 25 de diciembre. 753. Yo estaba más o menos por ahí. 753 o 754. Y eso en latín significa, lo voy a leer exactamente en latín, porque como yo sé latín, soy tremendo en eso yo. Ab urbe condita. Eso significa años desde la fundación de Roma. Ahí comienza el año primero. Ese año, ellos siguieron con su mismo calendario. A pesar de eso, porque eso estaba todavía en discusión, se discutió muchísimo hasta que por fin se acepta más adelante. Pero mucho más adelante. Que se hacen todos esos cambios. Vamos a comenzar a organizar todo nuestro calendario en este tiempo, de acuerdo al sugerido. Y el nombre de este personaje, que ojalá ustedes se lo puedan grabar, es Dionisio el Exiguo. ¿Lo habían escuchado antes? Dionisio, primo Sí. mío. Y no, pero el Exiguo es tremendo. Ese nombre es fascinante. Yo creo que con pocos años de vida tendrá el que le pongan ese nombre actualmente. Oye, Exiguo. Dionisio el Exiguo fue quien se encargó de hacer esos cambios, porque era un monje intelectual y muy reconocido en ese tiempo. Por eso que cuando él oye que van a comenzar a hacerlo desde el año de Diocleciano, él no entendió esto. Y dice, pero ¿cómo que una persona que persiguió tanto la iglesia, podamos nosotros entonces ahora aceptarlo y poner y comenzar la fecha? Porque el asunto era encontrar las Pascuas. ¿Dónde ubicamos? ¿Desde qué año comenzamos? ¿En qué tiempo comenzamos? Para comenzar a contar. Ve, había que coger un año para comenzar. Y de ahí entonces reformar todo y hacer un nuevo calendario, y que este calendario coincidiera ahora con todas las fiestas cristianas. ¿Se entiende? La iglesia estaba controlando, estaba gobernando. Ahora ellos tenían que solamente hacer su propio calendario, y es el que tenemos hoy en día. ¿Nos entendemos? Ese es el asunto. Volvemos otra vez. 753, año primero. Pero ¿qué sucede? Que en el 750 fue cuando Herodes aparece, persiguiendo a los niños. ¿Qué le da a usted a entender eso? Piénsenlo. Bueno, que ya Jesús había nacido y puede ser hasta como Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años, que podemos concluir que posiblemente Jesús nació hasta 2 años antes de Hasta eso. 2 años antes. Puede ser en el 748. Sí, 48. Y eso le añade incluso ahora, a lo Como contrario de la 5, discusión. casi 6 años. Ve, ahora ya no entendemos, ¿vieron? Porque este es el calendario. Aquí, se comienza más adelante. Nos vamos a contar que él nació ahora 5 o 6 años más tarde.
Déjame decirle que Dionisio no se percató de esto. Él, y cuando se lo dijeron, ya no hay nada que hacer. Ya No hay, toda- vamos, esto es que se quede así. Es que es mucho el trabajo, se comenzar otra vez, mira, palito por palito, fecha por fecha, otra vez para atrás y entregar eso entonces al rey. No, no se puede, eso es demasiado. Así se quedó. Ya a mí me pagaron por eso, así es que tranquilo. Ahora si me pagan de nuevo. Nos encanta inventar, ¿verdad? Pero para uno ubicarse y ver lo que está pasando, tiene que ser así. Porque yo me imagino que eso fue lo que pasó. Él no va a trabajar de nuevo, ¿no? Eso está bien así. Déjenlo así. Ese es el asunto. Entonces, para ellos, él nace en el primero y tiene 33 años, pero resulta que él estaba nacido antes. Esos años no se pueden votar. Herodes murió en el 750, dice el libro. Sí, Entonces hay que ser antes. está antes. Hay una observación. Herodes muere en el 750 específicamente. No recuerdo bien dónde fue que lo leí, pero también los primeros años de vida, porque la muerte de infancia en esa época era bastante frecuente. Entonces los primeros años de vida no eran como tan relevantes, como comenzaban a contar los años de vida de un niño hasta cierta, También eso es hasta cierto. cierta Ujú. edad. Y creo que es un elemento a considerar también. Incluso algunos le ponían nombres después de que tenían ciertas... sí, Cuando estaba tenían cierta edad. o algo así. Y le cambiaban los nombres. Mira, tú como que parece que tú vas a hacer esto, te vamos a cambiar, no te va a llamar así, porque se parecía como que su trayectoria de vida iba a ser así y le ponían de esa manera. Bueno, el Señor le cambió el nombre a Abraham porque tenía propósito con Abraham. Era prácticamente una costumbre dentro de ellos. Lo más relevante no era exactamente el tiempo que nació, sino el personaje mismo. ¿Quién era ese niño? Bueno, los chinos, creo que después que el niño nace, le celebran. No, ellos le tiran una lata a los chinos. Ese se va a llamar Clank. Y así. Celebran su primer año cuando nace. Sí. Eso sí. Sí, que- ellos hacen que eso. Todo el mundo nace con un año. Porque ellos, bueno, en China y Vietnam, ellos cuentan desde uno. No es, el niño no tiene, tiene un año desde que nace. No tiene que esperar hasta... Yo estoy los 12 pensando, meses. el que escuche esta grabación me dice, no, ese grupo es loco, yo voy a quitarme. Que cuando una mujer está embarazada, el niño tiene ya 9 meses. Es lo que estaba pensando también. Pero en la cultura china es diferente a la cultura nosotros. Totalmente, sí, es así. Diferente calendario, los judíos tienen diferente calendario, no es el mismo, y así ha sido siempre en la historia, diferentes calendarios. Y este calendario en tiempo de Cristo era ese calendario romano y se suspendió más adelante cuando ya tenían el control de poder hacerlo y comenzaron a contar diferente. Y cuando comenzaron a darle el primer día del nacimiento de Cristo, resulta que ya él había nacido, que ya él vivía. ¿Se entiende? Pero casi todo el periodo romano, ellos siguieron con todo el periodo romano siguieron con este mismo calendario, a pesar de esos cambios que se hicieron. Gran parte de la Edad Media se vivió con ese mismo calendario romano. Y eso creo que en el siglo XIII que se cambia. Y bueno, Se hasta, comienza el y día hasta el primero. día de hoy, los judíos cuentan los años, creo que el calendario judío, estamos en el año 5200 y algo Oh, wow. en el calendario judío. Interesante. Ve lo que estoy diciendo, es así. No estamos todavía en el 2000. Ella está bien. Sofía, que parece que se cayó, pero está bien. Nosotros estamos todavía en el 2021 y ellos están en el 5000 ya de existencia. Es su calendario. Si nos hubiésemos quedado con el romano, tuviéramos años en cantidad ya todavía.
porque eso solamente fue a partir del tiempo en que Roma fue fundada. Ya habían transcurrido en ese calendario 753 años. ¿Se fijan? Ya Roma tenía de fundada en tiempo de Cristo unos 750 y pico de años. Ya tenía Roma de existencia. Eso es interesante. Ahora calculemos los años donde fue Carlos Magno, antes de los romanos, todo esto para atrás. Y así, el mismo calendario. Bien, hermanos, vamos a, solamente ya les quería mortificar con esto, pero queremos llevarnos lecciones nosotros aquí hoy en todo esto. Mi hermano, todo lo que estamos haciendo con esto es para que nosotros podamos tener una ubicación. Y sí, muchas veces, ¿cierto? Cuando se dice no hay cronología, no hay cronología. Y la pregunta es, ¿y en qué nos afecta esto? Cuando tú haces un esfuerzo y por lo menos mira lo aproximado, mira el acontecimiento. Lo importante es si sucedió o no sucedió. Porque lo importante aquí no es el calendario. No ubicamos. Aquí lo importante es que sí hubo una historia y un propósito de Dios dado al mundo. Las fechas son del hombre. Aún no hubieran fecha, el acontecimiento se dio. Que tengamos una fecha aproximada, una bendición grandísima, que podemos ubicarnos más o menos. Y podemos imaginar y tener una idea. O sea que sin calendario es sumamente complejo para un ser humano vivir. Porque estamos sujetos a tiempo. Y eso todavía nada más hablamos de calendario. Imagínense toda la complejidad. Usted no se imagina lo complejo que es este mundo. Usted te agarra un reloj y ve su reloj. ¡Ah, qué fácil son tal! Todo es complejo. Eso del horario no crean que fue fácil. Y hasta el día de hoy hay muchísimas complejidades con eso. 7 de la noche centro. Ese es ¿qué horario es ese? Pero no vamos a hablar de eso. Investíguelo ustedes, porque no va el tiempo. Bueno, vamos a orar, hermano, nuevamente. ¿Alguien quiere orar para despedirnos aquí entre nosotros? Una pregunta. ¿Te contesté tu pregunta de esa manera? ¿La pudiste entender? Sí, yo creo que es una buena tarea también para encontrar los diferentes tipos de calendarios que hay. Exacto. Y han existido muchos. Muchos. Incluso con más semanas que la que tenemos. Porque el asunto es encontrar, el trabajo es encontrar todos estos cambios que tiene un año. Que vuelva al mismo, que tú digas 365, ¡puf! Estamos en invierno. ¿Comprende? Cayó otra vez este mismo año en invierno, lo hice bien. ¿Entiendes? Entonces lo que tiene son 365. Pero el próximo año como que no me cayó muy bien. Bueno, vamos a hacer un año bisiesto para alcanzarlo. ¿Sí ven? Para que vuelva y caiga exactamente ahí. Así que confúndanse, rómpanse la cabeza, pero eso es lo que tenemos. Y si no, yo me confundo, yo sé qué día es hoy, mañana es martes, mañana es jueves, mañana tengo que se acabó. Y viva su vida, tranquilo, no se mortifique. Vamos a orar, hermanos. ¿Alguien quiere orar por nosotros? Ajá, Gerson, qué bueno. Señor amado, gracias Señor porque tu palabra Señor muestra todo lo que, pues Señor, lo que acabas de decir Señor en ese momento, pues para honrándote y pues Señor glorificando en tu nombre, y esa es la bendición de todo lo que pues el Padre ha mostrado en medio de nuestro corazón para seguir adelante buscándote en tu palabra y buscar verdadera de Dios. Como el Señor trabaja en nuestro corazón para predicarle, hablar del Evangelio a la gente, Señor, que te puedan conocer y buscarte, Señor, en esto. Nuestro Padre, venimos delante de ti para que, Señor, pues, todo lo que tú muestres, Señor, es para honrándote y glorificándote. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y gracias porque hemos venido, Señor, a tu iglesia, Señor,
esta casa tan hermosa de tu iglesia, Señor, que hemos Amén. escuchado. Y venimos delante de ti para honrarte y glorificando. Amén, Señor. Gracias, Padre, y pues nos ponemos en esto en tus manos. Para que el domingo, Señor, podamos venir a tu iglesia a escucharte y escuchar la palabra verdadera de tu palabra, Señor, que tú lo estás Amén, predicando. Señor. Amén. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y siempre estaremos confiando y firmes en tu presencia. Pronto volverás por nosotros. Amén. Gracias porque tú eres bueno y te lo pido en esto. Pongo delante de ti y pongo en tus manos en esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Qué bueno, mi hermano.